Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de YouTube vamos a aprender cómo subir un video correctamente a tu canal. Si bien parece una tarea simple, hoy en día hay muchos factores a tener en cuenta para realizar esta tarea de manera correcta. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mis videos a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Aprovecho obviamente para saludar a todos aquellos que me han invitado a un café por medio de mi página web y obviamente también agradecer a todos aquellos que ya se han unido como miembros de mi canal y van a tener beneficios exclusivos. Dicho todo esto, iniciemos. Me encuentro en lo que sería mi canal. Les recomiendo que ingresen. Les dejé listas de reproducción de todo lo que es WordPress totalmente acomodadas por temáticas y obviamente la lista de reproducción completa de cursos de YouTube. Así que recomiendo mucho que ingresen y que puedan verlas, que se suscriban obviamente al canal y aquí tienen el botón de unirse como miembros de esta comunidad que va creciendo muchísimo día a día. Así que vuelvo a agradecer por todo este apoyo. Una vez que están ya dentro de su canal o dentro de YouTube, van a tener este botoncito que es de crear, van a pulsar y van a poner subir un video. Una vez que hagan esto, van a pasar a una nueva pantalla en donde van a tener directamente esta interfaz para seleccionar un archivo o arrastrar un archivo directamente e iniciar el proceso de subirlo. Yo lo que voy a hacer es arrastrarlo en mi caso. Voy a subir un video que realmente es el que voy a publicar. Una vez que lo hagan, se van a encontrar con esta interfaz gráfica y en esta interfaz van a tener diferentes componentes. El primero es el título. Entonces, acá la primera observación es que, ojo, porque tienen solo hasta 100 caracteres. Así que tienen que tratar de tener, digamos, foco en lo que quieren mostrar para ser contundentes y llamar la atención. Aunque la idea de este tutorial no es enfocarnos en lo que es el SEO, sino en qué componentes tienen que cargar. Vamos a hacer otros tutoriales con SEO. Fíjense que en la medida que yo voy avanzando, este tutorial no es muy largo, va creciendo el porcentaje de escalamiento de subida de mi video. Entonces tenemos el título, perfecto, ya está incorporado. ¿Cuál es el otro componente a tener en cuenta? Lo que sería la parte de la descripción. Acá en la parte de la descripción ustedes obviamente van a poder poner lo que quieran. Yo en general lo que suelo hacer es tener un texto ya predefinido en donde tengo, bueno, obviamente enlaces a mi página, suscribirte, invitarme a un café o convertirse en miembros, a mis, digamos, páginas de redes sociales. Pero bueno, cada uno puede poner lo que quieran. Y acá tengan presente que obviamente una vez que ustedes van completando, yo en mi caso, por ejemplo, para la descripción tengo un texto específico en donde detallo lo que sería el comentario. Acá tengan en cuenta lo primero, que lo que ustedes van a ver cuando ustedes busquen su video son las tres primeras líneas aproximadamente de esta descripción. Es decir, aquí arriba, si ustedes por ejemplo pegan su página web o pegan suscribirme, puede ser que en muchos de los lados donde sus usuarios estén buscando el video no lo logren localizar o por lo menos la descripción que tengan no sea la adecuada, la que ellos deberían ver. Entonces, insisto, primero, antes que nada, aquí arriba pongan exactamente a lo que se dedica el video porque eso llama la atención o por lo menos genera más visualizaciones. Ahí ya pegamos ese contenido, acá van a ir viendo como indique un montón de otras cosas, podemos inclusive ver o poner links a videos relacionados si quisieran, si no esto lo pueden borrar y descarga. Yo por ahora lo voy a dejar así para no demorar mucho este tutorial. Tengan presente que en el proceso de carga ustedes acá van a tener de lo que es su video el link. Yo por ejemplo esto es una recomendación nada más, suelo guardármelo y tenerlo directamente disponible porque obviamente lo va a ayudar, digamos, después a cuando quieran localizar o hacer, digamos, un enlace entre videos, ya tenerlo listo para ponerlo, por ejemplo, en el comentario. Vamos a ir bajando y nos vamos a encontrar con otras secciones. Acá tenemos la sección de miniaturas. Obviamente, y vuelvo a repetir, no es la idea en este caso concentrarnos en lo que sería digamos el SEO, pero la miniatura obviamente mientras más llamativa sea y digamos un montón de otros conceptos que vamos a ver en otros videos, va a enfocar mucho a que directamente los vean más. Pero lo que sí es necesario y predeterminado es que ustedes se enfoquen y pongan aquí adentro la miniatura. Muchas veces lo que hace YouTube, si ustedes no lo ponen, acá no me lo ha mostrado todavía, pero pone directamente de ese video que ustedes subieron, va a mostrar alguna miniatura predeterminada. Pero ¿qué pasa? Esa miniatura predeterminada puede ser cualquier parte del video y hay veces que toma porciones totalmente inadecuadas, muy poco vistosas, que el usuario no entiende. En cambio yo acá sé que mi miniatura
perfectamente apunta a lo que está buscando el usuario que me quiere ver. Seguimos hacia abajo y tenemos las listas de reproducción. Acá es importantísimo también que ustedes puedan poner a qué listas de reproducción. Recomiendo mucho en su canal, si van, voy a dejar aquí en las tarjetas, en cómo crear su canal de YouTube y otros tutoriales que van a poder ver. Bueno, recomiendo mucho que tengan listas de reproducción. En este caso en particular, la lista perteneciente es el curso de YouTube, así que la voy a seleccionar y voy a pulsar en listo. Acá tengan presente, como habrán visto, que yo puedo seleccionar más de una lista de reproducción. Y por lo tanto, en algunos casos puede pasar, como me pasa a mí en WordPress, que yo ponga la lista general, global de WordPress y alguna en particular, como por ejemplo registro de usuarios o tienda online. Eso también lo pueden hacer. Por otra parte, tienen la parte de lo que sería el público. Acá tenemos la parte donde yo debería especificar si esto tiene o no contenido para niños. Entonces, fíjense que a partir de una normativa que se denominó COPA, van a poder ver en las tarjetas, dejé por ahí durante el video un link en donde van a ver el video de qué significa esta ley COPA y cuándo ustedes van a determinar que su video es o no para niños. Y la recomendación muy fuerte, por eso digo los detalles, es que realmente sí indiquen que es para niños cuando corresponde. ¿Por qué les digo esto? Porque YouTube tiene dentro de todos sus algoritmos, que son impresionantes, va detectando cuán veraz es o no nuestra información. Si detectan que yo miento mucho, a la larga cada vez van a ir desconfiando. Y a la inversa, si notan que mis comentarios o anotaciones son correctas, cada vez voy a tener más confianza. Eso se los cuento porque me ha pasado a mí en otro canal que se llama Chamullo Tutoriales, que inclusive algunos videos, por determinadas circunstancias, automáticamente los pasaron para niños. Son videos viejos, antes de la ley COPA, y con el tiempo los detectaron. ¿Qué más tenemos acá? Otras restricciones de edad. Yo voy a abrir, a pesar de que estaba cerrado, y fíjese que yo podría, por cualquier otro motivo, restringir esto a mayores o menores de edad. Yo voy a cerrar, vamos a seguir. Acá, fíjense que hay una característica. Sinceramente acá no entiendo por qué, pero parecería ser que como una forma de reducción para tratar de facilitar la subida, está comprimido una serie de opciones con este título, más opciones. Ahora puede ser que hay muchos pongan siguiente y sigan procesando y voy a poder subir, pero son muy importantes estas definiciones. Veámosla. Lo primero es una promoción pagada. Acá puedo ver si, digamos directamente, yo tengo algún tipo de patrocinio y publicar esto. En este caso, vamos a asumir que si ustedes están viendo este video es porque no tienen una vasta experiencia en YouTube, o sí la tienen, pero lo de promociones pagadas da como para un tutorial aparte. Las etiquetas. Nuevamente, este es un componente que por ahí muchos de ustedes conocen, pero acá remarcarle, las etiquetas son fundamentales. Es decir, es fundamental que ustedes pongan muy buenas etiquetas y que sepan determinar cómo, digamos, ubicarlas y escribirlas para que los encuentren mejor. Como dije anteriormente, y disculpen que sea repetitivo, no es nuestro foco en este caso concentrarnos en el SEO, sí lo vamos a hacer en otro, pero fíjense que yo voy a pegar un conjunto de etiquetas, tienen hasta 5000 caracteres, pero es fundamental que ustedes pongan etiquetas correctas para que los puedan localizar. Lo siguiente son los idiomas y el subtítulo. En este caso fíjense que tengo el video. Ustedes predeterminado acá, yo lo tengo parametrizado para que ya se seleccione español predeterminado. Bueno, ustedes pueden, predeterminado les va a venir que no diga nada, es decir, va a estar sin idioma. Bueno, pueden mantenerlo así, no hay problema. En mi caso particular, mi recomendación es que sí le pongan un idioma, porque YouTube incluso de esta manera lo que va a hacer es ya generar automáticamente un subtítulo en español, que está muy bueno. De hecho es, fíjense acá, el objetivo de este tutorial que estoy subiendo, que es cómo cambiar subtítulos, y yo les muestro cómo ponerlo en inglés, en portugués y en lo que quieran. Pero independientemente de eso es muy importante ponerlo en español, ya les da subtítulos en español y a partir de ahí pueden ir poniendo algunos adicionales. La certificación de subtítulos lo voy a dejar porque es específica para algunos países y vamos a indicar ahora o vamos a continuar con el resto. Ubicación y fecha. Acá lo mismo, ustedes pueden poner una fecha de grabación, en mi caso no lo voy a incluir, a mí no me interesa, digamos, no tiene caducidad, mi contenido no es importante saber el momento que se subió. Y sí, la ubicación del video. Acá pueden poner ninguna y directamente no ubicarse. Yo normalmente lo que hago es poner esto en España y lo ubico en un país determinado. Esto, insisto, esto simplemente no es necesario. Yo porque directamente empecé de esta manera y lo voy manteniendo.
pero acá pueden la ubicación del video dejarlo tranquilo o poner su país, ¿sí? Ya sea, digamos, Ecuador, Colombia, Perú, y aprovecho y agradezco a todos, a México, España mismo que me ven, Dominicana y el resto, sé que muchos no los voy a mencionar, pero todos me están apoyando muchísimo, como Chile, Bolivia, Ecuador, ya Ecuador que lo había mencionado, Uruguay, muchas gracias a todos. Licencias y distribución, acá lo vamos a mantener con la licencia estándar, digamos, y directamente vamos a poner todo esto que está acá, lo vamos a mantener siempre activado. Vamos con la categoría. La categoría aquí también, yo la tengo predeterminada en entretenimiento y la mantengo, pero de vuelta, si no les viene ninguna, el consejo es que seleccionen una. ¿Por qué? Porque todos estos filtros, ¿sí? Al igual que lo que fue el país, las listas de reproducción y todo eso, tienden, al igual que el idioma, hacer filtros de búsqueda. Es decir, cuando la gente busca y se les detecta sus características, si buscan videos con categorías de entretenimiento, te van a localizar. Si buscan según el idioma, te van a localizar. Entonces todo eso que parece trivial siempre ayuda a ubicarlos a ustedes y posicionarlos cada vez mejor en la lista de búsqueda de YouTube. Tenemos comentarios y, digamos, y calificaciones. Esto es si queremos o no que haya comentarios y simplemente cómo los voy a ordenar. Así que también me deja indicar si voy a mostrar cuántos usuarios marcaron en me gusta y no me gusta en el vídeo. Yo obviamente siempre lo mantengo y generalmente por suerte me apoya porque mis me gusta tengo un muy alto porcentaje. Así que una vez que tenemos esto, vamos a dar en siguiente y acá vamos con un pequeño comentario. Fíjese que, como yo estoy explicando muy detalladamente todos los pasos, el video, y era cortito, ya logró subirse y procesarse. Si no te procesó todavía, si ustedes ya hicieron todo esto, les recomiendo que no avancen todavía, si bien los va a dejar a poner siguiente, porque hay determinadas prestaciones como la monetización u otros elementos que hasta que no está procesado no los deja. Entonces después van a tener que volver hacia atrás, así que yo siempre espero a que esté procesado y luego doy siguiente. Acá nos vamos a encontrar con monetización. Una aclaración importante, yo tengo la monetización porque mi canal obviamente ya superó, digamos, las restricciones. Si quieren pueden buscar dentro de lo que es la lista de reproducción de YouTube qué se necesita para monetizar y cómo hacerlo. Pero para quienes estén monetizados o recién hayan tenido su monetización, vamos a explicar algunas características de este proceso. En primera instancia, si está activada o desactivada, si yo quiero que monetice o no mi video, acá puede pasar que ustedes digan, bueno, ¿y por qué si tengo posibilidad de monetizar no voy a querer hacerlo? Bueno, les cuento dos casos de ejemplo. Yo en mi canal tengo dos videos, uno que es la promoción de mi canal y por otro lado la promoción de las membresías, que lo hice hace muy poquito, en donde como es una promoción del canal yo desactivé, digamos, la monetización. Podría haberlo puesto y ustedes estarían viendo esas promociones y además publicidad, pero me pareció que siendo un video que está publicitando, digamos, algunas características o servicios de mi canal y de mi comunidad, en este caso las desactivé. Pero si no, van a activarlo, la monetización. Acá se les va a dar los tipos de anuncio, ustedes pueden elegir los que quieran. En particular, por ejemplo, si hubiese podido poner dentro de esos videos alguna anuncio superpuesto, que por ahí no sería tan molesto, pero hay otros anuncios que se pueden omitir o que no se pueden omitir, que por ahí serían molestos. Voy hacia abajo, lo que va a terminar pasando aquí es que puedo poner si quiero o no anuncios antes del video, si quiero o no anuncios después del video, y por otra parte lo que va a suceder es que yo puedo indicar si quiero anuncios durante el video. ¿Cómo hacemos para editar esto? Lo voy a hacer muy rápido porque, insisto, no es la idea totalmente, digamos en este caso, de este video, pero yo voy a ir seleccionado distintos puntos de mi video para pulsar aquí e ir incorporando directamente donde quiero poner publicidad. Entonces ustedes van a ir cliqueando, van insertando publicidad en diferentes lugares. Por ejemplo, yo acá, esta que está aquí está en un lugar en blanco, no les recomiendo que hagan eso, con lo cual la voy a correr hacia otro lugar. Entonces, con esto ustedes van a ir mechando, digamos, o ingresando distintas publicidades, dependiendo de la longitud, cuántas uno recomienda poner o no. Pulsamos en continuar y ya la publicidad está lista. Vamos a hacerlo simple. Pulsamos en continuar y acá tenemos idoneidad de los anuncios. Fíjense que una vez que yo moneticé, se me abrió este subproceso, digamos, porque ven que yo quiero monetizar. Y ahí lo que va a pasar es que me van a dejar a mí explicar directamente si tengo lenguaje inapropiado, contenidos para adultos, violencia, si hay contenidos escandalosos, actividades peligrosas o dañinas, bueno, de diferentes temas como drogas, odio o violencia,
armas de fuego o temas delicados. Entonces, ¿qué hace YouTube? Me deja a mí mismo directamente informarle si yo realmente contengo alguno de estos contenidos. Y si no, directamente van a venir hasta aquí abajo y van a poner ninguna de las anteriores. Entonces, me dice que mi video está apto para anuncios. Al poner esto, ¿significa que YouTube no me va a controlar y que yo puedo poner lo que quiero? No. Por eso les dije que todo esto, si bien no es que es complejo y muchos de ustedes han subido videos, por eso hice este video, porque la idea es tener estos pequeños tips. No se jueguen a que realmente ustedes tengan alguno de esos contenidos y lo suban, porque obviamente YouTube sí lo va a evaluar después. La única diferencia es que YouTube va a demorar más tiempo porque tiene millones de videos que procesar, pero a la larga lo van a terminar detectando. Y así como a mí me ha llegado a mi canal agradecimientos diciéndome que cada vez me van a valorar más o van a confiar más en mi contenido por ser correcto, también, digamos, puede suceder que le llegue un contenido diciendo, no, pero para eso que vos me dijiste no era verdad. A la larga, con muchos, digamos, contras, cada vez YouTube los analice más fuerte o los vaya teniendo en foco. Entonces, no lo recomiendo. Ponen en siguiente y sigamos. Acá tengamos lo que es agregar pantallas finales y agregar tarjetas. Entonces, acá nuevamente lo mismo. Ustedes pueden no poner nada, pero la recomendación es que sí lo hagan. Vamos a verlo muy rápido. Aquí, como verán, van a tener la posibilidad de seleccionar tarjetas del tipo video, lista de reproducción, un canal, es decir, una asociación a un canal, un vínculo a una página web, y elegir el momento en forma manual o directamente indicarlo aquí por tiempo. Yo, como buena costumbre, lo que hago es marcarme cuando estoy editando mi video en qué momentos dejo señales. Entonces, fíjense que yo automáticamente llegué hasta este punto en donde directamente se muestra mi personaje que conozca mi canal con un efecto sonoro para indicar que estoy por hacer un anuncio. El primer anuncio, en este caso, voy a directamente poner una lista de reproducción. Voy a elegir la lista de reproducción de YouTube y la dejé disponible como para observar. Una vez que hice esto, voy a ir indicando el resto. Por ejemplo, mi siguiente notificación lo tengo puesto aproximadamente en este tiempo. Luego reproduzco. Ahí aparece nuevamente la señal. Y ahora lo que voy a hacer es tocar una tarjeta y va a ser un video. En este caso en particular, dentro de mis videos, lo que voy a hacer es buscar uno de los de YouTube. Entonces voy a poner YouTube y, por ejemplo, simplemente, cómo crear un canal. Y ahí directamente puse esa notificación. Finalmente voy a ir a la última, voy a acomodarme aquí. Voy a ir lo más cerca posible de donde tengo mi anuncio. Y en este punto en particular, lo que voy a hacer es directamente incorporar una nueva tarjeta. En este caso voy a ir nuevamente a una lista de reproducción y voy a ir a la de WordPress completo. Entonces yo dejé, para este caso en particular, una tarjeta a lo que sería una lista de reproducción de YouTube, a una de WordPress, que es otro gran contenido obviamente de mi canal, y a una donde indicamos cómo crear el canal de YouTube. Una vez que hicimos esto, pulsamos en guardar y ya están listas las tarjetas. Recomiendo mucho que lo hagan porque obviamente ayuda a que tengan más vistas. Respecto de lo que es agregar una pantalla final, vamos a pulsar en agregar. Y aquí lo que les recomiendo es que obviamente, bueno, la primera vez toman alguno de estos parámetros y pueden acomodar. Cuando ya tengan hechas otras, como me pasa a mí, si toman alguno de estos predeterminados y completan con algún video, ya tienen esto y la posibilidad de modificarlo. O en mi caso particular, ¿yo qué hago? Tomo esto de otros videos anteriores. Entonces, primero voy a filtrar, voy a tomar, digamos, del último que tenía de la cadena de YouTube. ¿Por qué hago esto? Porque este hacer el nuevo video, toco el anterior, pongo editar, nuevamente filtro y selecciono ese mismo video. Es decir, el anterior es el 7, este es el 8 de la cadena de YouTube y tengo el curso completo y el primero o el siguiente. Perfecto, con esto tengo la parte de tarjetas. Ya tengo la parte de pantallas finales. Ya vamos llegando al final. Vamos a pulsar en siguiente y llegamos a la visibilidad. Acá nuevamente y ahora sí otra aclaración. Hace poco cambió la forma en la cual subimos nuestros videos. Antes se subían directamente como públicos. Ahora lo que pasa es que se ingresan predeterminado como no listados. ¿Y eso por qué? YouTube a partir de ahora lo que hace es una evaluación previa de si yo puedo o no monetizar mi video. Entonces, por más que yo le haya indicado todo lo que le indiqué, como les dije, lo va a evaluar. Entonces, ¿qué hacen? En vez de hacerlo público, como era antes directamente,
yo lo que hago directamente es, lo pone como no listado para darle tiempo, digamos, al dueño del canal, en este caso sería yo, para evaluar. Cuando realmente me dicen que está activa la monetización, yo lo puedo volver en público y de esta forma no pierdo vistas previas. Entonces esto es un buen tip. Si ustedes pueden monetizar, si no se dieron cuenta de esto, no lo hagan público de uno, primero lo ponen como no listado, cuando tienen aprobada la monetización, que se hace en un periodo generalmente muy rápido, no más de 20 minutos, nunca me ha pasado, a veces muy instantánea, directamente ahí recién lo ponen en público. ¿Qué otras características tienen? Privado. Esto es, solo algunas personas lo van a poder ver. Si está en mi canal, pero si yo no mando el link a alguien o yo mismo, no lo pueden ver, con lo cual esta es una opción de tener videos personales o directamente exclusivos para determinadas personas. Lo mismo pasa con solo para miembros. Yo tengo la oportunidad hace poco de tener la suerte de que me han habilitado mi canal para tener miembros, es decir, ustedes pueden incorporarse como miembros y suscribirse y van a tener contenido específico. Entonces va a haber determinados videos que si yo los subo como solo para miembros, solo quienes estén suscritos lo van a poder ver para ver este contenido especial. Entonces lo que va a pasar aquí es que puedo dar, digamos, algunos tips generales o particulares para solo, digamos, usuarios miembros del canal. Por otra parte tenemos la parte de programar, digamos no lo vamos a hacer, vamos a hacer un video específico de cómo programar. Yo podría decir que esto quiero que se publique, no sé, dentro de 5 días, dentro de 10 días o cuando corresponda. Una vez que tenemos todo esto, para no hacer tan largo el video, ya directamente vamos a pulsar en guardar. Y lo que va a suceder es que mi video va a quedar publicado. Cuando pasa esto me va a llevar directamente al listado de videos, fíjense acá están todos los videos que fui subiendo. Acá tienen el anterior que les dije que era el de miembros o de promoción de miembros y que ese, si ustedes lo miran, fíjense que está desactivada la monetización. Fíjense que todo el resto está activada, pero este no, como les comenté anteriormente. Y fíjense la característica, como yo fui demorando en explicarles y todo, y el video no es muy largo, ya está activada directamente la monetización. Es decir, por eso les dije que es muy rápido. Acá simplemente vienen acá, pulsan en público y antes de pulsar este botón, si bien este video lo voy a sacar luego del de subtítulos, espero muchísimo tener suerte y pulso en publicar. A partir de ahora todos ustedes deben haber recibido la notificación de que yo acabo de subir ese video y ojalá lo hayan visto. Digo ojalá porque este tutorial que estamos viendo ahora va a salir después de esta publicación. Esto es todo, espero que les haya sido de utilidad. Si es así, como digo siempre, es solo unos segundos para ustedes. Por favor suscríbanse al canal, que a mí me apoya muchísimo que lo hagan. Déjenme un comentario y déjenme su like. Para ustedes es muy poco tiempo, para nosotros que estamos haciendo contenido y agotamos muchas horas de esfuerzo para hacer todo esto, nos apoya muchísimo que lo hagan. También vuelvo a agradecer a quienes me han donado un café o regalado un café por medio de mi página web. Gracias por valorar el esfuerzo y obviamente más que a nadie a quienes ya son miembros del canal y no solo me apoyan, sino que además van a recibir un montón de beneficios, como inclusive charlas y capacitaciones particulares para cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos los países. Los dejo acá sobre el final con el enlace al tutorial siguiente y al tutorial anterior de esta cadena de YouTube. Un abrazo grande. Chao.